del curso dice que hoy vamos a iniciar viendo esto, que en realidad no es que hubo cambios en las cosas, digamos, que no pueden cambiarse la fecha, como los exámenes, por ejemplo. El examen sigue estando para el 4 de julio y el final igual también para el 18. Las tareas igual, bueno, ya la tarea 2 está colgada en la página. La única diferencia es que incluí aquí lo de que el 3 de junio fue una semana del silencio y que, bueno, el tema de fricción, lo vimos la semana pasada y que para que nos dé chance de desarrollar bien los temas 7 y 8, eh, hoy vamos a iniciar de una vez con el 7. Este, en el capítulo de fricción había un tema que era el que estaba, un único ejercicio adicional. Ahora voy a cambiar, digamos, y voy a agregar un par más. Entonces, para que lo tome en cuenta. Luego eso está aquí también, en, al inicio de la página del curso. Vamos a ver, este, acá, acá está el programa, digamos, que tiene este pequeño cambio en las semanas. eh, por si acaso, digamos, les interesa descargarlo. Al final lo importante es que las fechas y las cosas digamos, inamovibles, como los exámenes, no se movieron, que fue parte de lo que nos pidieron cuando nos dijeron de esto de la semana, ¿verdad? Que no afectáramos, o sea, que tomáramos las previsiones para que no nos afectara en el curso. Pero bueno, entonces acá está la tarea 2. La tarea 2 igual, la idea es que la hagan en las mismas parejas, como lo hicieron la vez pasada. Y bueno, habría que descargarla, pero no importa, la vamos a descargar. Y esta tarea 2 consta eh, ya lo vamos a ver. Ok, entonces bueno, con la misma gente, la tarea 1 que se entrega el miércoles 1 de julio, antes del inicio de la clase, que igual deben de escanear un solo archivo, y es un par de centroides con respecto al punto A, ¿verdad? Aquí está el punto A y acá está el punto A. Este, luego encontrar las reacciones aquí, en el empotramiento, para estas fuerzas que se ven acá. Luego encontrar las reacciones en A y en F, que este es un gozne o una articulación o un pasador, y este es un patín o un rodillo, ¿verdad? Entonces igual siguen habiendo tres reacciones, convertir esto en una sola fuerza, en una o dos fuerzas puntuales, esto también y esto también, y ya luego hacer sumatoria de momentos y ya sale. Y bueno, estos tres ejercicios en realidad, que parece que son dos, pero esto es hacer estas dos armaduras. Esto es con lo que vamos a ver el día de hoy. Y esta armadura que se ve mucho más grande, y sí lo es, digamos, si fuese el caso, si tuviéramos que resolverla toda, también tiene la característica, bueno, no tiene simetría. Ahora es algo que vamos a hablar. Vean que esta fuerza y esta no son la misma, y esta tampoco. Entonces, en realidad, eh, las fuerzas de este lado van a ser diferentes a las del lado izquierdo, y eso tiene sus consecuencias. Habría que analizar todos los nodos, pero de todas maneras, lo único que les pregunto es encontrar las fuerzas de los nodos que llegan, de los elementos que llegan al nodo B. Entonces, ahorita conforme avancemos en la materia, van a ver que eso no está tan largo. ¿Ok? Y esa sería la tarea. Este, con respecto al examen, y he tenido problemas, digamos, en cuanto al avance, eh, pero ahí voy. Ya de verdad espero podérselos entregar de aquí
a la otra lección. ¿Ok? Este, es que sí son bastantes ustedes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces estábamos acá, no, aquí no, estábamos acá. Y entonces, bueno, que ya ahí pueden encontrar estos cambios. No sé si alguien viera y tiene alguna duda con respecto a alguna cosa, pues me puede decir. Vea que la próxima semana igual asignamos la tarea 3. La tarea 3 se entrega hasta el 15 de julio, ¿verdad? Pero bueno, la vamos a asignar con tiempo para por si usted quiere ir trabajando. En general, la tarea 3 es siempre más corta. eh, es como más puntual, digamos. Tal vez los contenidos para desarrollarlos son un poquito más difíciles o hay que agarrarle su toque, pero este, tal vez esas son más de que lleguemos, digamos, al raciocinio para poder hacerla y no son tantos ejercicios. Este, vamos a ver el tema de armaduras hoy y la próxima semana vamos a ir la mitad de la lección. Luego vamos a ver el 24, que es la próxima semana, el inicio del tema de fuerzas internas en elementos estructurales. La siguiente semana, o sea, de hoy en 15, haremos el repaso general para el segundo parcial, el cual va a consistir de nuevo en la solución de la tarea. Y el sábado tendremos nuestro segundo examen parcial, el sábado 4 de julio. Luego todavía nos quedan dos lecciones para ver el tema de fuerzas internas. La semana del 8 de julio va a ser entero, digamos, eh, toda la teoría que nos haga falta. El miércoles se entrega la tarea, entonces la vamos a resolver. Y el 18 será nuestro examen final. ¿Ok? Ya las notas las entregaré el 22 y el 29 será el examen de ampliación. ¿Ok? Todavía nos hace falta un mes y un día para el examen final. Y todavía falta. ¿Ok? Pero bueno, ahí vamos. Eh, vamos a ver acá. Ajá. Y que vamos a desarrollar esta presentación, la cual la estamos viendo acá. Y tiene que ver con el análisis de estructuras. Dice que, bueno, hemos analizado hasta ahora siempre fuerzas externas, ¿verdad? Que son las de interacción con el medio, por ejemplo, el peso, la fricción, una fuerza que impacta, todas estas idealizaciones que hemos visto, digamos, de fuerzas puntuales, fuerzas distribuidas, todo eso obedece a, eh, a interacciones con el medio, ¿ok? Sin embargo, a las cosas, digamos, las mantienen unidas unas fuerzas internas, ¿verdad? Tal como a nosotros, que nuestros tejidos eh, nos mantienen y aunque tenemos movimiento de nuestras partes, por ejemplo, yo puedo mover perfectamente el codo y en el codo tengo una articulación, una rótula, ¿verdad? En tres dimensiones, igual que en la rodilla y en el tobillo y en otras articulaciones que tenemos en el cuerpo. Y sin embargo, ahí adentro están pasando fuerzas, ¿verdad? Hay fuerzas que nos mantienen unidos. Entonces, tal como en este ejercicio de acá, ¿verdad? En este cuerpo, que vemos que está estáticamente determinado porque tiene una articulación en el punto A, que eso va a dar dos fuerzas, la X y la Y. Luego tiene un cable en D a G, ¿verdad? Que eso es una tensión. Y en general hay un peso guindando en F, que es el peso que se muestra aquí, el W. Podríamos decir que ya sea que la estructura es despreciable en cuanto a masa con respecto a este peso, ¿verdad? Entonces no se considera, pero si se considerara la fuerza, digamos, la masa de cada uno de los elementos, bueno, pues se pone en el centroide. Entonces, ya sea que se saque el centroide de todo o que digamos, bueno, la barra AD va a tener ¿verdad? Va a tener una componente de peso por aquí, este, no sé la más, una componente de peso por allí, que es el peso del elemento AD,
y está en el centroide, y por aquí en el centroide de esto va a haber otro peso que es el peso de BE, y aquí en E va a haber otro peso que es el peso del elemento CF. ¿Verdad? Estos pesos serían los de esos elementos, pero bueno, al final probablemente es que son bastante bajos en comparación al peso W y por eso no se toma en cuenta. Pero lo que vamos a ver ahora es que, digamos, en estos clavos, en estos tornillos que están uniendo, ahí existen una serie de fuerzas, ¿ok? Que si yo separo cada uno de esos tres elementos por separado, ¿verdad? Aparecen un montón de fuerzas que son la misma, pero en direcciones contrarias, ¿verdad? Eso tiene que ser así porque evidentemente cuando esto está aquí clavado, ¿verdad? Esto no brinca, ¿ok? No va a haber un movimiento per se. Entonces eso lo que significa es que la fuerza que le hace la tabla AD a la tabla AB, perdón, BE con AD es la misma fuerza, solo que en dirección contraria para que se anule. Entonces, por eso es que nosotros vemos que acá hay una fuerza que está siendo dibujada en B, apuntando hacia el punto B y póngale la magnitud que usted quiera. Hay una fuerza exactamente igual apuntando también al B, pero al B que quedó en la otra tabla, en la dirección contraria. ¿Ok? Si esto yo lo pongo aquí, se anulan. ¿Verdad? Si estas fuerzas yo las pongo aquí, se anulan. Si estas fuerzas yo las pongo acá, se van a anular. Ahora bien, en el caso de B, como el elemento está inclinado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, sobre todo en el tema de armaduras, que las fuerzas se van a dar únicamente en el eje axial de los elementos, ¿verdad? Entonces, aquí va a haber una línea que es, digamos, la línea de acción de las fuerzas B y E, ¿verdad? Que solo van a poder estar en esa línea de acción. No nos van a dar, digamos, una fuerza eh, en otra dirección, digamos, no nos va a dar una fuerza, qué sé yo, simplemente acá en B, sí que sea así, totalmente vertical. No tiene que tener una componente horizontal también. ¿Para qué? Para que la resultante sea, pues, inclinada en la dirección del Profe, elemento B. Sí, dígame. y a partir de eso nosotros analizamos si por ejemplo, el arriostre está en compresión o en tensión. Exactamente, de hecho eso es clave. Así como está dibujado este acá, y lo vamos a ver un poquito más unas cuantas diapositivas, pero lo podemos adelantar. Este elemento está en compresión, ¿verdad? Y eso lo vamos a definir con la dirección de la flecha. Siempre que un elemento, ¿verdad? Como este, el BE, vea que las flechas apuntan como hacia sí mismo. Entonces, si usted se imagina lo que a eso le pasa, ese elemento está siendo como comprimido, ¿verdad? O sea, se quieren coger, a diferencia de un elemento, por ejemplo, donde las fuerzas estuvieran saliendo de los nodos, ¿verdad? En este caso, en este elemento, estas fuerzas que estoy dibujando, pues lo están queriendo estirar. Entonces, básicamente esa va a ser la línea que nosotros vamos a seguir entre que si las fuerzas apuntan hacia el elemento, va a estar en compresión, y si las fuerzas apuntan desde el elemento hacia afuera, va a estar en tensión. ¿Ok? Y eso sí va a ser muy importante en estos ejercicios, sobre todo cuando analicemos una armadura que va a tener varios nodos, ¿verdad? Eh, Uno va a hacer las predicciones que hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos y vamos a agarrar un nodo y vamos a decir, ok, yo creo que esto está en tensión. Y resulta que no, resulta que está en compresión. Entonces usted, está bien, no importa, porque nada más lo que va a pasar es que nos va a dar con el signo contrario al que predijimos, y no hay problema. Lo único que hay que tomar en cuenta es que para el siguiente nodo, ¿verdad? Para el siguiente nodo, si es del mismo elemento, la predicción original era que estaba en tensión, y cuando esas cosas también pasan, ¿verdad? Si yo digo que B está en tensión, E tiene que estar o sea, estaría también en tensión. Entonces, si yo descubro que más bien B estaba en compresión, resulta que E también está en compresión, ¿verdad? Porque el mismo elemento solo puede estar sometido a la misma condición. O sea, o los dos en tensión o los dos en compresión. Entonces, acá sí vamos a ver que vamos a hacer predicciones en cuanto a las direcciones de las flechas. Vamos a ver si pegamos y todo bien, o si tenemos que hacer cambios de signos, sí vamos a tener que considerarlos para todo el ejercicio.
¿verdad? Pero eso obviamente va a quedar más claro, pienso yo, con el ejemplo. Ok, entonces, vamos a ver qué más. Ok, vamos a ver unas cuantas definiciones porque hay una cosa que son las armaduras y otra cosa que son las armazones. Nosotros vamos a analizar armaduras. Entonces, en general, van a estar formados por elementos rectos y esbeltos, ¿verdad? Que van a estar conectados únicamente en los extremos, ¿ok? Yo, por ejemplo, no voy a colocar un elemento acá. Si yo, por ejemplo, quiero colocar un elemento acá, tendría que hacer algún tipo de conexión, ya sea soldada o apernada, y ahí nacería, digamos, otro nodo, ¿ok? Nodo le vamos a llamar a los puntos a donde llegan los elementos, ¿verdad? Ya sea, acá están representados a través de estos remaches, eh, como normalmente, digamos, por ejemplo, uno lo ha visto en estructuras de puentes, ¿verdad? Aquel puente que es incluso patrimonio de la ingeniería civil mundial y que está ahí bastante abandonado, por cierto, en el kilómetro 31 de la ruta 27, que uno siempre lo ve, ¿verdad? Luego de que pasa ahí, ¿cómo se llama? Turrúcares, y entonces uno agarra esa recta, que es un puente que está en la margen izquierda, en el sentido San José Caldera, y ese puente, digamos, yo no sé si usted alguna vez lo ha apreciado, pero es un puente todo metálico, ¿verdad? Que era donde pasaba el tren. Bueno, todavía podría pasar un tren por ahí. Ese puente tiene un diseño muy interesante, un diseño que es casi que único en el mundo y data de los años 30, me parece. Entonces, esa es la razón por la que ese puente es patrimonio mundial de la ingeniería civil. Y lo importante de ese puente, digamos, para este ejemplo, si algún momento lo ve, cuando podamos volver a ir por ahí, este, ponga atención a las conexiones. Las conexiones son remachadas, son bien grandes, probablemente están un poco sobrediseñadas, pero bueno, ahí se aprecia bastante, bastante bien este concepto de conexiones con remaches. Es una U invertida de ese puente, ¿verdad? Tiene el efecto de arco, y eso lograrlo también con la tecnología de la época fue un buen proyecto. Entonces, armaduras vemos en todo lado, ¿verdad? Ese es solo un ejemplo, pero armaduras vemos, por ejemplo, en las naves industriales, lo vemos incluso en las cerchas, podemos verlo en las estructuras de cerchas de una casa, este, podemos verlo, bueno, qué más que un puente Bailey, que tal vez no nos enorgullece tanto como como el puente ese de la 27, pero total los puentes Bailey funcionan y hacen su trabajo. Este, hay muchos, de hecho también camino a Guanacaste, hay unos que son gemelos, que también son muy interesantes sobre el río Cañas. Me parece que son dos, o sea, si cuando usted lo analiza, son dos puentes completamente independientes, pero que la luz era muy larga entre extremo y extremo. Entonces lo que hicieron fue que pusieron uno hasta la mitad y ahí lo eh, anclaron bien al otro y entonces usted lo ve, digamos, es interesante porque uno pensaría que fue que le faltó para hacerlo de lado a lado, pero es que la diferencia de hacerlo de lado a lado con respecto a hacerlo en dos mitades es abismal, ¿verdad? Entonces, uno de camino a Guanacaste puede ver muchos puentes de esta manera, que son armaduras. Este, Van a soportar cargas, por supuesto que soportan cargas, pueden ser cargas, lo que pasa es que todas las cargas van a estar únicamente en los nudos o en las uniones, ¿verdad? Eso es muy importante, o sea, yo no puedo poner en una armadura una carga acá a medio elemento, que eso no está permitido, sino que las cargas de alguna manera tenemos que hacer que lleguen a los elementos nodales, ¿verdad? Entonces, eso es una condición que vamos a tener para las armaduras y es básicamente la principal diferencia con respecto a las armazones. Bien, acá tenemos una armazón, ¿verdad? Que el ejemplo que vimos al principio era considerado un armazón.
También la única diferencia va a andar aquí, en que vean que por ejemplo, tiene fuerzas, esta fuerza P y esta fuerza Q actúan, digamos, en medio elemento o en una parte, digamos, del elemento, no tiene que ser tampoco a la mitad. Este, y la diferencia es que que digamos, aquí va a haber un momento también, o sea, podría haber sumatoria de momentos para encontrar las fuerzas y los elementos podrían, o sea, están sometidos a momentos internos, que es parte de lo que vamos a ver en el capítulo 8. Sin embargo, en las armaduras esto se descarta completamente, ¿verdad? En las armaduras solo vamos a tener fuerzas de tensión o tracción y compresión, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en este tema. Y luego existen las máquinas o los mecanismos que en realidad, digamos, por lo general lo que vamos a hacer es transmitir fuerzas a través de ellos. No están completamente restringidos, es decir, puede ser una cosa como esta tenaza, ¿verdad? Que uno presiona acá y tiene un único pasador aquí en A y por lo tanto esto presiona, ¿verdad? Entonces, a diferencia de un armazón o una armadura que se asume que está quieta, digamos, en el espacio, la idea de los mecanismos es que los mecanismos pueden moverse, ¿ok? Este, en realidad acá los mecanismos no los vamos a analizar tampoco, están por lo general, no son estáticamente determinados, sino que tienen grados de libertad y eso en realidad no nos sirve, incluso desde el punto de vista de las, de los componentes estructurales, no pueden ser mecanismos, ¿verdad? O sea, tendríamos que ser demasiado osados, pienso yo, para diseñar un mecanismo y decir, ok, esto se va a estar moviendo, pero todo bien. Ok, el grado de movimiento que va a tener es un grado de movimiento permisible o qué sé yo, le va a dar un sentido ahí este, bastante interesante, pero no, o sea, no hacemos eso. Eh, es muy peligroso. Pueden entrar en resonancia, por ejemplo, y simplemente colapsa. Básicamente, en muchos casos, un mecanismo uno lo puede ver como que era una armadura que tal vez le falta gente, ¿verdad? Entonces, si yo aplico una fuerza en B, vea que aquí, o sea, el elemento C es un elemento completamente horizontal y el elemento AB es un elemento que sí tiene inclinación, pero o sea, nos cuesta contrarrestar esta fuerza. Básicamente este punto se puede mover hacia acá y este punto se movería hacia allá, ¿verdad? Los mecanismos, todo se mueve. Entonces, muchas veces para solucionar un mecanismo, de uno lo que tendría que hacer es poner un elemento más eh, inclinado en este caso, ¿verdad? Que vaya a otro nodo y ya esto no sería un mecanismo, porque ya esto no se puede mover, porque cuando esto quiere bajar acá, este elemento BD no lo deja, ¿verdad? Entonces, uno puede ver que las estructuras, para que ya sean, digamos, una armadura y dejen de ser un mecanismo, por lo general, el mayor indicativo es que no existen, o sea, que todos son triángulos, ¿verdad? Vean que aquí hay un triángulo, obtusángulo, no importa, y acá hay uno que es acutángulo, pero total son triángulos los dos. Y eso es lo que va a pasar, digamos, eso es lo que por lo general nos va a definir cuando tenemos una armadura, a diferencia de un mecanismo. Si usted ve que un elemento es así cuadrilátero, ya ahí probablemente eso va a ser un mecanismo. ¿Ok? Ese sería como el principal indicativo. Bueno, acá se menciona. Vean que las armaduras simples, vamos a decir que todos son triángulos. Un triángulo es una figura muy noble para este tipo de cosas porque el triángulo no, digamos, no se deforma, eh, mientras que un trapecio como es pues sí lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente siempre que usted quiera hacer una armadura, tiene que saber que todo tiene que estar compuesto de triángulos. Vamos a ver que en el análisis de armaduras, hay varios métodos, pero nosotros vamos a trabajar con el método de los nodos, que es básicamente encontrar las fuerzas
a las que están siendo sometidas los elementos, pero las vamos a analizar en los apoyos, en los nodos, ¿verdad? Entonces, siempre lo primero que uno hace es ver cuáles son las fuerzas externas de los apoyos, ¿verdad? En los apoyos, en este caso, habría una fuerza externa P, ¿verdad? Que podría ser todo el peso de la armadura, por decir algo, o alguna cosa que esté aquí además adicional colgando en D. Acá no están dibujados, pero uno tiene que prever, digamos, que aquí lo que había era tiene que darse cuenta que lo que había aquí era un patín, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos una reacción vertical. Aquí, digamos, incluso sabríamos que el patín estaba apoyado sobre una superficie horizontal y por lo tanto la única reacción es vertical. En cambio, acá había una cuchilla o un gozne en el cual va a tener dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Y uno lo que hace es, con toda la armadura entera quedita, sin desarmar nada, usted tiene que calcular las reacciones como las hemos calculado hasta este momento. Sumatoria de momentos acá, entonces tiene esta fuerza y tiene esta otra, ya despejó esta, sumatoria de fuerzas en Y, ya tendría esta, sumatoria de fuerzas en X, se da cuenta que no hay fuerzas en X externas y por lo tanto esta sería cero y ya tiene, digamos, las reacciones externas. Y luego se tiene que empezar a descomponer. Ahora, cuando usted descompone, vean que, por ejemplo, a este nodo, al nodo C, que le llegan tres elementos, ¿verdad? El elemento AC, el elemento CB y el elemento CD, pues tienen que haber tres fuerzas, ¿ok? Y vea usted que acá se hizo, digamos, como decir, una predicción y se está diciendo, por la razón que sea, puede ser simplemente por decir algo, que el elemento AC está en compresión, véalo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a notar uno con esto? Vamos a notar que un elemento que digamos que está en compresión, como lo mencionamos con la pregunta del compañero, es un elemento que las fuerzas apuntan hacia adentro del elemento. Y en el nodo, por ejemplo, en el punto C, se va a ver que es una fuerza que llega al nodo, ¿verdad? Vean que la flecha está apuntando hacia el nodo. Lo mismo, la misma situación se estableció para el elemento CB, ¿verdad? También ese elemento se dice que está en compresión, mientras que el elemento CD, vean que la flecha sale del nodo, sale del elemento. Aquí se está previendo que el elemento CD está en tensión. Y vean que uno es coherente con las fuerzas y con las direcciones. Vean que en el nodo C la fuerza llega al nodo, la fuerza presiona al elemento. Vean que en el otro extremo del elemento la fuerza tiene que tener, digamos, la misma connotación de que también es una fuerza de compresión. Evidentemente cada partecita tiene que estar en equilibrio por sí misma. Entonces, si usted solo analiza este elemento, esta barra allá en el espacio, estas dos fuerzas tienen que estar apuntando en direcciones opuestas para que se anulen, ¿verdad? Y para que todo esté siempre en equilibrio. Entonces vean que en el elemento B, esta fuerza que es la misma, ¿verdad? Llame la fuerza 1, esta es la fuerza 1, esta también es la fuerza 1 y en el elemento B también es la fuerza 1. Entonces, en el nodo B, perdón. Ustedes van a ir viendo que las fuerzas las vamos a ir calculando, como dando la vuelta por toda la armadura. Este, en general son laboriosas, entre más grande la armadura, pues más laborioso es porque hay que analizar más nodos, pero al final también entra mucho por un tema de trigonometría, porque vean que aquí es más que importante este ángulo para poder definir las componentes, ¿verdad? Entonces, mucho también entra, como a lo largo de todo, ha sido todo este curso, el, el, el razonamiento, digamos, geométrico y trigonométrico de las figuras, ¿verdad? Eso va a ser muy importante. Eh, para las armaduras siempre tenemos que establecer si la armadura está estáticamente determinada o no, ¿verdad? Eso siempre, siempre lo tenemos que hacer como paso uno. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuántas incógnitas hay dentro de nuestra armadura. ¿Ok? Vamos a encontrar que la ecuación para las incógnitas, que la vamos a representar con la letra I,
Va a ser una ecuación muy sencilla que le vamos a llamar M más R, ¿verdad? Y esto no es hashtag elementos, sino que es número de elementos, ¿verdad? Entonces, M le vamos a llamar el número de elementos que tenga nuestra armadura. Entonces, nosotros básicamente viendo esta armadura, tenemos un total de de 5 elementos, ¿verdad? Un elemento, dos, tres, cuatro y cinco, ¿verdad? Esa es la cantidad de elementos que tenemos. O sea, es irlos contando físicamente, no hay más que eso, ¿verdad? Entonces, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esa sería la cantidad de elementos que tenemos. Luego, vamos a contar la cantidad de reacciones que tenemos. ¿Ok? Vamos a contar la cantidad de reacciones que tenemos. Básicamente, las reacciones que tenemos son las que nos den los apoyos, ¿ok? Y también es contarlas. Entonces, aunque sea cero, no importa. Esta es una, dos y tres, ¿verdad? Entonces tenemos 5 elementos y tenemos 3 reacciones, ¿ok? Para un total de 8 incógnitas. Tenemos un total de 8 incógnitas que encontrar, que básicamente son las reacciones RAY, RAX, RBY y la fuerza del elemento AC, la fuerza del elemento CB, la fuerza de BD, la fuerza de CD y la fuerza de AD. Entonces hay 8 cosas que encontrar. Pero para eso, nosotros, uno diría, bueno, me quedo un poco corto con solo 3 ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y sumatoria de momentos. Bueno, por dicha, cada nodo nos va a dar 2 fuerzas, ¿verdad? Entonces, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Por lo tanto, vamos, cada nodo o nudo nos va a dar 2 ecuaciones, ¿verdad? Entonces, vean que vamos a tener un total de ecuaciones que va a ser igual a 2 veces el número de nodos, ¿ok? Entonces, usted de nuevo tiene que contar cuántos nodos tiene. Y entonces tiene un nodo en A, otro en C, otro en B y otro en D. O sea, tiene 4 nodos, ¿verdad? Y si cada nodo le va a dar 2 ecuaciones, en total va a tener 8 ecuaciones. Entonces, si usted tiene 8 incógnitas y tiene 8 ecuaciones, ¿verdad? Lo va a poder resolver. ¿Que son un montón de ecuaciones? Sí, son un montón de ecuaciones, pero no las va a hacer todas al mismo tiempo, no se preocupe, ¿verdad? No vamos a hacer un sistema de ecuaciones de las 8 ecuaciones, lo cual es posible, ¿verdad? Y se puede hacer, pero no va a ser nuestro caso. Entonces, lo importante acá es que tenemos una cantidad de incógnitas, que son 8, y tenemos una cantidad de ecuaciones que también son 8. Por lo tanto, eso va a estar estáticamente determinado. Ya vamos a ver a continuación, ¿verdad? Que existen 3 condiciones, ¿verdad? Existen 3 condiciones. La condición en la que la cantidad de incógnitas es exactamente igual a la cantidad de ecuaciones, que es el caso, ¿verdad? Que ya lo analizamos, habían 8 nudos, por lo tanto habían 8 ecuaciones, 4 nudos, 8 ecuaciones, ¿verdad? Porque las ecuaciones son 2 veces la cantidad de nudos, que hay 5 elementos, que hay 3 reacciones y que la cantidad de incógnitas es las reacciones más los elementos, o sea, también hay 8. Entonces, como 8 es igual a 8, estamos bien. La armadura se puede resolver con estática. Luego tenemos el escenario donde hay más incógnitas que ecuaciones, ¿verdad? Hay más incógnitas que ecuaciones. Y entonces usted dice, "Ey, está bien, eso tal vez no se vaya a caer, difícilmente, pero yo no lo puedo resolver por estática. No significa que no se pueda resolver, pero no se puede resolver en este curso, ¿verdad? Porque la armadura o la estructura va a estar estáticamente indeterminada, ¿ok? Y en general, el último caso que nos queda es cuando la cantidad de incógnitas es menor a la cantidad de ecuaciones, ¿ok? Entonces, eso es una patineta, ¿verdad? Eso es el carrito del supermercado. Que el carrito del supermercado es como una armadura, pero abajo tiene 2 patines. No tiene un gozne y un patín. Entonces, eso se mueve, ¿verdad? Es un mecanismo. Entonces, eso tampoco se puede resolver en este curso. Entonces, el paso 1 es este.
Digamos, para el análisis de armadura, lo primero que usted hace es ver cuántas incógnitas tiene en total. Lo segundo que hace es ver cuántas reacciones tiene en total. Y el tercer paso, es darse cuenta cómo andamos con esta igualdad, ¿verdad? Si las ecuaciones son las mismas que las incógnitas o si tenemos menos o más de una o de otra, ¿verdad? Ese sería el paso uno. Vamos a ver. Dice que el procedimiento para resolver una armadura es el siguiente. Bueno, ya el paso uno lo dijimos. Luego es hacer un diagrama de cuerpo libre de la armadura, pero como un cuerpo rígido. O sea, todita la armadura, como está aquí en el paso A. Bueno, no dice paso A, pero es este primer dibujo, ¿verdad? Es toda, y usted resuelve, si es posible, ¿verdad? O sea, porque aquí vean que el primer paso es ver que usted pueda resolver la cantidad de reacciones que tiene con las condiciones iniciales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si esta armadura hubiese tenido aquí un gozne, ¿verdad? Como apoyo en el punto A, ahí hay un gozne. Y en el punto B ponemos otro gozne, ¿ok? En el punto B ponemos otro gozne. Entonces, de entrada, usted tendría cuatro incógnitas, usted de entrada tendría cuatro incógnitas y esto no lo puede resolver. Entonces, de entrada dice, bueno, está muy bonito todo, pero yo no lo puedo hacer, ¿ok? Porque tengo más reacciones de inicio que la cantidad que yo puedo resolver con mis ya muy conocidas tres ecuaciones X, Y momento, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso. Y muchas veces pasa que ustedes, digamos, se van por decir en la finta. ¿Y qué sería irnos en la finta? Bueno, vamos a imaginarnos que este elemento no existe. Vamos a imaginarnos que este elemento no existe. Usted empieza diciendo, bueno, es que esto está bien, parece un triángulo, todo estamos muy contentos, pero en realidad este no es, o sea, sí es un triángulo, pero es un triángulo que estaría formado, entre comillas, por cuatro lados, ¿verdad? Porque tenemos el lado AC, el lado CB, tenemos el AD y también tenemos el DB. O sea, AB no es un solo elemento, sino es que son dos. ¿Verdad? Entonces, cuando usted tiene esto, así como está, ¿verdad? En el cual aquí lo que se ve es que había un patín y aquí lo que se ve es que había un gozne y por eso hay solo tres reacciones. Entonces usted hace, el paso uno es hacer lo que mencionamos, a ver si estamos bien de gente o si nos sobra gente o nos falta gente. Y entonces usted dice, bueno, el número de elementos es igual a cuatro elementos. ¿Verdad? Usted los cuenta y dice que hay cuatro elementos. El número de reacciones. Del número de reacciones hay tres reacciones, ¿verdad? Porque usted lo cuenta, hay dos en A y hay una en B. Entonces usted dice total de incógnitas, tengo siete incógnitas, ¿verdad? Porque es simplemente sumar. Luego usted dice, ok, ¿cómo andamos de nudos? En nudos tengo cuatro nudos, ¿verdad? Tengo cuatro nudos. Entonces, en ecuaciones, ¿cómo ando? En ecuaciones, usted dice, bueno, son dos por nudo, entonces tengo ocho ecuaciones. Entonces, ¿cómo anda ahí con respecto a E? Y es menor que E, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 7 sigue siendo menor a 8, ¿verdad? Hasta nuestros días. Entonces, usted dice, no se puede. Está indeterminado, es un mecanismo, ¿verdad? Y esta sería la ilusión que tenemos cada examen de que la estructura es un mecanismo y no haya que hacer nada, pero no. En el examen siempre va, o sea, por lo general va a estar determinada para que la pueda resolver. Entonces, esto sería el análisis muy sencillo, ¿verdad? Y usted simplemente copiaría eso en algún lado y listo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en un caso? Esto lo vamos a poner por aquí. ¿Qué pasa en un caso como el siguiente? Usted, le dicen, le cuentan, ¿verdad? Que esto es bueno, lo vamos a hacer en blanco.
A usted le dicen que esto es un gozne, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces a usted le dicen que esto es otro gozne, ¿ok? Entonces usted dice, bueno, me dijeron que tenía dos goznes y vámonos. Entonces usted dice, ok, ¿cuántos elementos tengo? Tengo cuatro elementos. Ok, ¿cuántas reacciones tengo? Que es R. Usted dice, bueno, si hay dos goznes, si hay dos en cada gozne, tengo cuatro reacciones. Y usted dice, ok, tengo en total una cantidad de incógnitas igual a 8 incógnitas, ¿verdad? Y entonces después usted dice, ok, tengo nudos, tengo cuatro nudos, y entonces eso, de acuerdo con el análisis, dos por nudo, eso me da 8 ecuaciones, y usted se pone recontento, imagínese cómo no, si tiene un número de ecuaciones igual a un número de incógnitas, y entonces usted dice, estáticamente determinado, ¿verdad? Y se saca un cero. Y entonces después usted no lo puede creer, pero yo le digo a usted, usted podía resolver estas ecuaciones de estos goznes, o sea, usted podía encontrar las reacciones para si acaso poder empezar a hacer la armadura. Y la respuesta usted sabe que es no, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, este análisis está, o sea, en apariencia bien, en el momento en el que llegamos a esto, perdón, ahí no era. En el momento en que llegamos a estas cuatro reacciones, aquí usted tenía que haber encendido todas las señales de alarma suyas y decir, no, eso no puede ser, yo no puedo resolver eso, ¿verdad? Entonces, desde ahí todo iba mal, ¿ok? Entonces, usted simplemente lo que tenía que hacer era decir, ok, tengo cuatro reacciones, eso está estáticamente indeterminado, paro, punto, listo. De todas maneras, y eso es como una artimaña que se hace, digamos, incluso en los libros de texto, de quitar un elemento, lo cual hace que esté estáticamente indeterminado y que esto sea un mecanismo, pero se lo camuflan metiéndole una incógnita más y entonces usted se va en la finta, ¿verdad? No se vaya en la finta. Entonces, eso para que lo tome en cuenta. Y otra cosa que hay que mencionar acá es que vea, note que la fuerza P no se considera una reacción, ni se considera una incógnita. Es una fuerza externa, o sea, ese valor se conoce de algún lado, se saca, se mide, lo que sea. Pero P y cualquier otra fuerza, o sea, yo pude haber dibujado una fuerza aquí, así, y pude haber dibujado una fuerza para allá, y pude haber dibujado aquí otra fuerza, ¿verdad? Ninguna de estas fuerzas se consideran dentro del análisis porque esas son fuerzas externas, que no son ni reacciones ni fuerzas internas de los elementos. ¿Ok? Entonces, porque también pasa que a veces cuentan esta como parte de las incógnitas en las reacciones y eso no es cierto. Ok, una vez que ya usted calcula las fuerzas externas, que básicamente es la mecánica que hemos aplicado hasta el momento en el curso, sumatoria de momentos aquí, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, una vez que usted haga eso, ¿verdad? Una vez que usted haga eso, ya está listo para pasar a la parte 2, que es hacer una descomposición de la armadura en partecitas. ¿Ok? Es como agarrar la pieza entera y separarla, ¿verdad? Como cuando en las películas eso lo hacen, ¿verdad? Así en esos hologramas y toda esa cosa que se ve lo más bonito. Bueno, eso es básicamente lo que haríamos. ¿Ok? Y bueno, con la armadura Profe, desarticulada, usted básicamente hace un diagrama de cuerpo libre de cada nodo. Eso ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y recuerde el principio de acción-reacción, ¿verdad? Que era uno de las preguntas del examen, donde Newton lo estaba viendo y responder, ¿verdad? Y una de las respuestas, de hecho, era que el principio de acción-reacción, que es la tercera ley de Newton, era, es uno de los principios fundamentales de la mecánica clásica. Recuerden que esos 6 principios eran la ley del paralelogramo, eh, la ley de la transmisibilidad de fuerzas, las 3 leyes de Newton, ¿verdad? La inercia, que es la primera, usted está quieto o en movimiento hasta que algo lo perturbe, eh, fuerza igual a masa por aceleración, la segunda, y la ley de la acción-reacción, la tercera. ¿Ok? profe, Sí, dígame. en el nodo A se consideran solo dos reacciones, el X y el Y. En el nodo A, digamos, a ver, hay más gente, porque está, digamos, vea que está la fuerza, la Rx.
La Ajá. reacción que había al inicio, la RY, ¿verdad? La RX da cero, entonces esa, porque como no hay ninguna otra fuerza en X, entonces acá esto se va a eliminar. Pero en el nodo A estaría la fuerza, la RAX, la RAY, Ujú, perdón. Estaría una fuerza horizontal porque el elemento AD es horizontal, ¿verdad? ujú, Y además estaría una fuerza que es inclinada, que es la fuerza del elemento AC. Pero ujú, a esta fuerza del elemento AC le tenemos que sacar las componentes. Entonces, ahí usted va a ver, si son solo dos incógnitas, las que tendríamos en este momento, la fuerza de AD y la fuerza de AC. ¿Y por qué solo dos incógnitas? Porque el ángulo este usted lo conoce. O sea, de alguna manera con trigonometría usted puede llegar a encontrar este ángulo. Entonces, ujú. usted puede poner, digamos que se llama alfa. Bueno, parece más una X. Digamos que ese ángulo se llama alfa. Entonces, usted puede poner la reacción del elemento AC, ¿verdad? Aquí usted puede poner una componente horizontal y aquí puede poner una componente vertical, pero que sí conoce cuál es la relación entre ellas porque conoce el ángulo. Entonces vamos a ver, de hecho, que empezar por el nodo A es una buena opción porque en el nodo A tenemos únicamente dos incógnitas. Y como tenemos solo dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, en los nodos no tenemos momentos, ¿verdad? Porque esto es retornar al inicio del curso, cuando teníamos análisis de la partícula. ¿Se acuerdan que en las partículas no teníamos sumatoria de momentos? La sumatoria de momentos llegó hasta que teníamos cuerpos rígidos, ¿verdad? Entonces, como solo tenemos dos ecuaciones, siempre tenemos que buscar un nodo para iniciar que tenga solo dos reacciones. Yo no podría iniciar el ejercicio por el nodo C, porque vean que el nodo C tiene tres reacciones diferentes. Entonces, yo no podría empezar por ahí porque no llego a ningún resultado. O sea, me van a quedar las fuerzas en términos de otras. Yo puedo hacer el análisis, pero es muchísimo más complicado. Tampoco podría empezar por el nodo D, porque en el nodo D también hay tres reacciones diferentes, ¿verdad? La del elemento AD, la del elemento BD y la del elemento CD. Otro por el que yo podría empezar es por el nodo B, porque vean que el nodo B también solo tengo dos reacciones, la reacción del elemento CB y la reacción del elemento BD. Entonces, uno también tiene que hacer un pequeño, digamos, análisis inicial para saber por dónde empieza. ¿Ok? Entonces, y vean que acá le damos como el consejo que preferiblemente empiecen los apoyos, pero es solo un consejo. O sea, usted puede analizar por dónde empezar. Eh, básicamente el procedimiento es, vean que aquí digamos, vamos a analizar únicamente el nodo A, ¿verdad? Entonces el diagrama del cuerpo libre del nodo A es que solo tenemos la reacción vertical en A, porque la reacción horizontal ya dijimos que es cero. Tenemos una fuerza de AC y tenemos una fuerza de AD, ¿ok? Hacemos sumatoria de fuerzas en X, la fuerza AC tiene una componente en X, la fuerza AD es toda en X, no tiene nada en Y, la fuerza ACY tiene una componente en y la fuerza RA también tenía componente en Y. Entonces vean que solo hay dos incógnitas y usted puede resolver. Luego se pasa a otro nodo y ahí va, ¿verdad?